no sé, me ha dicho que quiere hablar. Sí. Muy bien, entonces, hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, que es el capítulo de flujo crítico.
pueden ver? Sí, ingeniero. ¿Qué es el flujo crítico? Hemos hablado bastante del flujo crítico, ¿no? Hemos visto la gráfica de la energía específica, hemos hablado sobre la energía específica, hemos hablado sobre la ecuación de la conservación de energía, etc. Entonces, el estado crítico del flujo ha sido definido como la condición para la cual el número de Freud es igual a la unidad y la energía específica es mínima para un caudal determinado, ¿no? Entonces, ese es el flujo crítico y esta es la ecuación de la energía específica. Entonces, anótense esta ecuación de la energía específica. La energía, entonces, es igual al tirante de agua más la altura de la velocidad al cuadrado, ¿no? Bien, entonces derivando, ¿no?, con respecto de Y, con respecto del tirante de agua, y reemplazando, ¿no?, el caudal por la velocidad, entonces vemos que en el estado crítico de flujo la energía específica es mínima. O sea, la diferencial de Y con respecto de la diferencial de la energía con respecto de Y es igual a 0. Entonces la ecuación se convierte en esta expresión. La velocidad al cuadrado, ¿no?, dice que es igual a d medios. Esto es importante, ¿no?, porque estamos viendo que la altura de velocidad es igual a la profundidad partido en 2. Entonces, la profundidad hidráulica, como la sección a veces no es una sección rectangular, puede ser una trapezoidal o puede ser irregular, entonces la profundidad hidráulica es igual al área sobre el ancho del espejo de agua. Entonces, este es el criterio para un flujo crítico. Podemos decir que el número de Freud es igual entonces a la velocidad, ¿no?, sobre la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad hidráulica, igual a 1. O sea, quiere decir que existe un equilibrio de fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales. Si el coeficiente de energía no se supone igual a 1, entonces el criterio de flujo crítico ha de ser alfa, que es el coeficiente que nos va a corregir la distribución de la velocidad, ¿no?, por la altura de la velocidad, ha de ser igual a d medios. Bueno, y si tenemos una inclinación de la pendiente, un ángulo θ, entonces ha de ser multiplicado por el coseno del ángulo θ. El número de Freud ha de ser entonces la velocidad sobre la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad por el coseno del ángulo de inclinación de la pendiente sobre el coeficiente de Coriolis. ¿Cómo se consigue el flujo crítico? Hemos hablado y hemos visto equipos, por ejemplo, que nos sirven para medir
el caudal, ¿no? En los canales se tienen los vertederos, se tienen las canaletas parcial, ¿no? En las plantas de tratamiento, en los sistemas de riego. Entonces están estas estructuras. Entonces, que justamente a partir de generar una condición de flujo crítico, ¿no? También se puede utilizar para medir el caudal. ¿Por qué? Porque separa, ¿no? El flujo en, no sé, es un punto, digamos, un punto de control, ya que vamos a ver enseguida. Entonces, eso se puede conseguir reduciendo la sección. También, al mismo tiempo, provocando una sobreelevación del fondo del cauce. Provocando una sobreelevación del fondo del cauce. Utilizando los dos criterios anteriores, ¿no? O sea, al mismo tiempo de reducir la sección, o sea, estrangular al flujo y de provocar una sobreelevación en el fondo del cauce, se puede tener esa sección de control, ¿no? Por lo tanto, se puede obtener una relación del caudal y el tirante. Entonces, vamos a ver aquí algunos términos, ¿no? Que son importantes, como el caudal crítico. Es el caudal máximo para una energía específica determinada, o el caudal que se producirá con la energía específica mínima. ¿Ya? Ese es entonces, se denomina al caudal crítico. Caudal máximo para una energía específica determinada, ¿no? Para una energía específica determinada. O el caudal que se producirá con la energía específica mínima. El tirante crítico. Entonces, de la curva de la energía específica, ustedes se acuerdan que cuando la energía específica es mínima, entonces a esa altura se la conoce como la altura crítica. Es una altura, es una altura imaginaria, podría decir, ¿no? Es el tirante hidráulico que existe cuando el caudal es el máximo para una energía específica determinada, o el tirante al que ocurre un caudal determinado con la energía específica mínima. La velocidad crítica. También hay ese concepto de la velocidad crítica, que es la velocidad media cuando el caudal es crítico. Hay también la pendiente crítica, ¿no? Entonces, la pendiente crítica es el valor particular de la pendiente del fondo del canal para el cual éste conduce un caudal en régimen uniforme y con energía específica mínima, ¿no? O sea, que en todas sus secciones se tiene el tirante crítico. Es un flujo uniforme, ¿no? Es un flujo uniforme, ¿no? Entonces, el tirante espacialmente a lo largo de su recorrido el flujo tiene el mismo tirante, ¿no? Entonces, y la energía obviamente es mínima. Entonces, se conoce como la pendiente crítica. El régimen crítico, ¿no? Son las condiciones hidráulicas en las que los tirantes son mayores que los críticos. El régimen subcrítico, ¿no? El régimen subcrítico. Las velocidades menores que las críticas y el número de Froude menores aún. Es un régimen lento, tranquilo, fluvial, adecuado para canales principales o de navegación. Régimen supercrítico.
son las condiciones hidráulicas en las que los tirantes son menores que los críticos, las velocidades mayores que las críticas y los números de Froude mayores a 1. Entonces es un régimen rápido, torrencial, pero perfectamente estable, puede usarse en canales revestidos. Entonces, en resumen, podemos decir, si el tirante es menor que el tirante crítico, ¿no?, el número de Froude va a ser mayor a 1, la velocidad va a ser mayor a la velocidad crítica y la pendiente ha de ser mayor que la pendiente crítica. Entonces, si el tirante es igual al tirante crítico, el número de Froude se dice que es igual a 1. Y la velocidad, entonces, es igual a la velocidad crítica. Y la pendiente es igual a la pendiente crítica. Entonces, en otras palabras, cuando el flujo es crítico, ¿no?, se denomina al tirante crítico, a la velocidad crítica, a la pendiente crítica, al caudal también crítico. Entonces, si el tirante es mayor que el tirante crítico, el flujo es subcrítico. Las velocidades son menores que la velocidad crítica y la pendiente es menor que la pendiente crítica. Entonces, así es la hidráulica. Tenemos que tener claridad cuando estamos analizando el flujo a superficie libre, el flujo fluyendo en los canales, fluyendo en los ríos. Vamos a tener un flujo supercrítico, ¿no? Un flujo crítico o un flujo subcrítico. Y eso dependiendo de, obviamente, de la pendiente, dependiendo de las condiciones de borde que se van generando por efecto de las compuertas, por efecto de algunas estructuras como los vertederos o diferentes obras hidráulicas, ¿no? Entonces, hablando de eso, vamos a realizar posiblemente este sábado o la próxima semana una visita al proyecto a un proyecto de riego, ¿no? Vamos a ver desde la presa, las obras hidráulicas, estas estructuras como los vertederos, ¿no? Vamos a ver las obras de toma. Entonces, cuando se hace el diseño de las obras hidráulicas, todos estos conceptos tienen que utilizarse, aplicarse y tienen que estar claros. Bien, entonces, hay un factor de sección, ¿no?, que se utiliza para el cálculo del flujo crítico. Esto para conocimiento porque en realidad es muy sencillo, digamos, determinar el flujo crítico determinando el número de Froude, ¿no? Entonces, este factor de sección nos ayuda simplificando simplemente la relación de la gravedad del caudal, ¿no?, y la raíz cuadrada de la gravedad. Entonces, al sustituir la ecuación de la continuidad, que ustedes saben que la velocidad es igual al caudal sobre el área, ¿no?, en la ecuación del criterio para flujo crítico, ¿no?, que es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g igual a d medios, ¿no? Esta es la altura de la velocidad igual a la mitad de la profundidad hidráulica. Simplificando, se va a tener esta ecuación, ¿no?, donde z entonces es el factor de sección. Entonces, z ha de ser igual
al área por la raíz cuadrada de la profundidad hidráulica, ¿no? El área mojada por la raíz cuadrada del tirante. Si es un canal rectangular, entonces aquí vamos a tener H, que es la profundidad del flujo. Bien, cuando la profundidad Y o el tirante, ¿no? El factor de sección es conocido, el caudal crítico puede calcularse mediante esta ecuación. Entonces, acá tenemos, ¿no?, esta gráfica que nos sirve para determinar justamente el tirante, ¿no? El tirante crítico son curvas para determinar el tirante crítico en secciones rectangulares, trapezoidales y circulares. Entonces, ustedes preguntarán, ¿para qué vamos a calcular el tirante crítico? Son dos conceptos que nos va a servir para poder calcular ese cambio del perfil de flujo cuando ustedes ven, por ejemplo, una pendiente fuerte, ¿no?, y va disminuyendo el flujo, o si se tiene una compuerta, ¿no?, también ha de aumentar el flujo. Entonces, esta es una pendiente del canal. Esta es la solera, o sea, la base de un corte longitudinal, ¿no? O sea, vamos a suponer que es un canal rectangular, ¿no?, que tiene una altura de agua, o sea, un tirante de agua. Entonces acá entonces, si fuera uniforme, ¿no?, el flujo, tenemos circulando un determinado caudal con una determinada velocidad. Entonces, si fuera uniforme el flujo, ¿no?, tendríamos el mismo tirante a lo largo de este canal. Este es un corte longitudinal, un corte transversal del canal, ¿no? ¿Qué pasa cuando cambiamos de pendiente? Una pendiente más pronunciada. ¿Qué pasa con el flujo? Va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces, estamos analizando este tramo y va a ir disminuyendo. ¿Por qué va a disminuir?
porque acá vamos a ganar energía. O sea, la energía cinética va a ser grande en la sección aguas abajo, ¿no? Entonces va a ser grande, la velocidad aumenta y disminuye el tirante de agua porque la sección a lo largo de este canal es la misma, ¿no? La geometría es la misma. Bueno, hemos visto muchas veces el agua fluir por los canales, por los ríos, pero nunca hemos pensado, hemos analizado por qué ocurre lo que ocurre, por qué se tiene esta forma del perfil de flujo, ¿no? Que nosotros conocemos como un flujo gradualmente variado, porque espacialmente está cambiando la profundidad, está cambiando su tirante, ¿no? Acá tenemos un tirante, acá vamos a tener otro tirante y acá otro tirante más pequeño, ¿no? Entonces, este es un flujo gradualmente variado. Flujo gradualmente variado. Entonces, ¿para qué estamos, ustedes dirán, ¿para qué estamos estudiando la altura crítica? ¿Para qué nos sirve la altura crítica? ¿Qué es la altura crítica? Entonces, la altura crítica, aquí vamos a volver a dibujar la pendiente de un canal. Es la pendiente, la dirección del flujo. Entonces, la altura crítica, ¿no? Vamos a dibujar con color rojo la altura crítica, ¿no? Es una altura que hemos dicho que corresponde a una energía mínima. Entonces, es una altura imaginaria. Y aquí la vamos a dibujar de color rojo y una línea punteada. Sí, pero ¿cómo voy a determinar la altura crítica? Entonces, justamente a partir de la ecuación de la energía específica, hemos visto, derivando con respecto a un tirante, vamos a encontrar el número de Fruit y vamos a encontrar la altura crítica, ¿no? Entonces, esta altura crítica está en función, ¿no? La altura crítica está en función de la geometría, ¿no? De la forma que tiene, ¿no? Está en función de la geometría, de la forma del canal, está en función también de el caudal. Geometría está en función del caudal. Entonces ha de tener un valor, ¿no? Ha de tener un valor. En el capítulo siguiente, el capítulo de flujo uniforme, vamos a ver otro concepto, la altura normal.
la altura normal. Y esta altura normal es la altura que corresponde a un flujo uniforme, ¿no? Entonces, vamos a tener otra altura. Así vamos a pintarla de color celeste o azul. Esta es la altura normal. La altura normal. ¿Y cómo determino esta altura normal? Entonces, esta altura normal está en función también de la geometría. Está en función de la geometría. O sea, de la forma que tiene el canal, ¿no? Está en función de la rugosidad, ¿no? De la rugosidad del coeficiente de Manning. Está en función de, ¿no?, del radio hidráulico, o sea, la geometría, el radio hidráulico y la pendiente. Y la pendiente del canal, ¿no? Entonces también ha de tener un valor. Entonces lo interesante es que estas dos alturas, ¿no?, fíjense, nos divide al flujo en 3 zonas. Entonces la zona 1 que está por encima, zona 1, la zona 2 y la zona 3, ¿no? Entonces, como les he dicho, son alturas, líneas imaginarias. Si las vemos desde un corte longitudinal, entonces vamos a tener zona 1 arriba. Entre las dos alturas tenemos la zona 2 y la zona 3. Entonces, estas dos líneas nos van a ayudar a calcular cómo cambia, ¿no?, el perfil de flujo con una pendiente, por ejemplo, ¿no? O cómo va a cambiar el flujo si nosotros tenemos acá, por ejemplo, una compuerta, ¿no? Si tenemos una compuerta o un vertedero, algún tipo de estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar este perfil de flujo bajo esta condición, ¿no? Entonces, veamos de colocar acá mejor un vertedero. Aquí. El agua tiene que pasar, ¿no? Choca contra esta estructura y ha de cambiar. Entonces, la curva ha de ser esta. ¿No? Entonces, fíjense, aquí se va a generar un perfil de flujo. Va a cambiar este perfil de flujo. En esta situación
va a disminuir el perfil de flujo. Entonces, para eso estamos calculando, vamos a calcular la altura crítica, ¿no? Entonces, el flujo acá es un flujo supercrítico y acá vamos a tener un flujo subcrítico, ¿no? Flujo subcrítico. Bien, ¿hay alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. A ver, Antonio, Marcelo. Presente, ingeniero. Daniel Omar Maldonado. Daniela Ángela. Presente, ingeniero, ninguna duda. Efraín Mamani. Presente, ingeniero. Fabio Abel Salazar. Gilmar González. Presente, ingeniero, ninguna duda. Grover Osvaldo. Presente, ingeniero. Todo claro. Heidi Rivera. No hay ninguna duda, ya lo dije. José Armando Cruz. José Cruz. Catherine Ceballos. Javier Rojas. Presente, ingeniero. Lisbeth Condori. Presente, ingeniero. Luis Daniel García. Presente, ingeniero. Paola Flores. Presente, Inge. María José Sarabia. Presente, ingeniero. María Rivas. Presente, ingeniero. Maribel Rodríguez. Presente, ingeniero. Melanie Rebollo. Presente, ingeniero. Mijael Aspetti. Milenka Presente, Araceli. ingeniero. Presente, Aspetti ingeniero. está presente. Mijael. Sí, sí, Inge. Ya. Nelcy Higuera. Sí, Inge, aquí estoy. Inge. Higuera. Presente, Inge. Andia. Nicole. Presente, Inge. Buenas noches. Pablo Renan Arispe. Presente, ingeniero. Buenas noches. Paola Torrico. Presente, ingeniero. Rodrigo Leonel. Presente, ingeniero. Buenas noches. Romario Augusto. Romario Augusto. Sariel Alejandra. Presente, ingeniero. Rimer Nicolás.
Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta, duda? ¿Todo está claro? Por ahora está todo claro, ingeniero. Ok. Entonces, a ver, vamos a... Aquí me están debiendo, ¿no? Los ejercicios propuestos, capítulo 4, 5. Capítulo 5 sería, ¿no? Bien, entonces, derivando, a ver, derivada es con B chica, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien. Derivando la ecuación de la energía específica. Vamos aquí, vamos a ver. Altura crítica. Entonces, derivando la ecuación de la energía específica, ¿no? Es que con respecto de la diferencial de la altura, determinar el número de Fruit y la altura crítica. Es el día sábado, ¿no? Sí, ingeniero. Es el día sábado. Ok, gracias. Bien, entonces, para eso estamos determinando, ¿no?, la altura crítica. La altura crítica y la altura normal que nos va a dividir el flujo en 3 zonas, ¿no?, para poder luego calcular
cómo cambia el perfil del agua, ¿no? Cómo va cambiando, va disminuyendo o por efecto de alguna obstrucción o una obra como un vertedero o un medidor de caudales, un vertedero, como también puede ser una compuerta, ¿no? Nos va a cambiar el perfil de flujo. Entonces, para eso necesitamos calcular inicialmente la altura normal y la altura crítica para luego calcular este perfil de flujo. Eso lo vamos a ver en el capítulo de flujo uniforme, que es un capítulo importante y nadie puede faltar al capítulo de flujo gradualmente uniforme, que es el capítulo que vamos a dar el segundo parcial, ¿no? Bien. Flujo crítico, ¿no? Entonces también, ¿no? Hay estas gráficas en muchos libros, en el libro de Bentechoun, Flujo en Canales Abiertos, en nuestro texto, en otros libros van a encontrar estas gráficas que nos ayudan a determinar el tirante crítico, ¿no? Entonces, pero ahora con un programa muy rápidamente se puede calcular el flujo crítico. Lamentablemente el programita que yo tenía acá no es compatible ya con las laptops modernas. Entonces ese programa te calcula la altura crítica, te calcula el perfil de flujo en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, para poder diseñar rápidamente. Entonces, esta curva nos permite calcular la relación del tirante y la base, ¿no? En este caso, bueno, circular solamente el tirante, ¿no? Y estas otras curvas son para diferentes taludes, ¿no? La relación de 1 a Z es el talud de las paredes laterales. Entonces, si queremos determinar la altura crítica, ¿no? Vamos a la parte superior cuando se trata de un canal rectangular o trapezoidal. Entonces, aquí en la parte superior está justamente esta relación, ¿no? Del caudal, el factor de sección y la raíz cuadrada de la gravedad. Aquí está, tenemos Z y la base elevado a un exponente por la raíz de la gravedad. Y acá abajo, pues para poder calcular la altura crítica para una sección circular, ¿no? Aquí está el caudal, el diámetro elevado a un exponente 2.5 por la raíz cuadrada de la gravedad. Entonces, para diferentes formas de conductos cerrados que fluyen a superficie libre, túneles, alcantarillas, ¿no? Acá tenemos una sección en herradura, etc. Estas gráficas nos ayudan a determinar la altura crítica. Bien, el exponente hidráulico, eso, bueno, ya no se utiliza. El exponente hidráulico pueden leer. Entonces, aquí está lo que les he pedido. Esto tienen que analizar. La ecuación de la energía, ¿no?
la ecuación de la energía, derivando con respecto del tirante de agua, llegamos a una relación de caudal sobre la gravedad y el área crítica por el ancho crítico, ¿no? Bien, la condición para el caudal máximo, ¿no? Entonces, la energía, hemos dicho que es igual, la energía específica en hidráulica es igual al tirante de agua, Y, más la altura de la velocidad al cuadrado. Entonces, reemplazando la velocidad por la ecuación de la continuidad, tenemos caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado. De donde podemos despejar el caudal, ¿no? Y vamos a tener esta expresión. Entonces, la energía es constante. El área ha de estar en función del tirante de agua. Y tenemos entonces esta relación entre el caudal y el tirante, ¿no? Entonces, donde vamos a obtener esta parábola, ¿no? Para una energía constante. Entonces, para un caudal máximo, tenemos un tirante crítico, donde el tirante es igual al tirante crítico. Y para un determinado caudal vamos a tener dos tirantes. Acuérdense del resalto hidráulico, ¿no? Un tirante, una altura secuente menor, el flujo Y1 mayor a la altura crítica, subcrítico, y un régimen supercrítico. Relaciones entre los parámetros para un régimen crítico. Acá podemos encontrar en tablas para diferentes secciones de las secciones transversales y las secciones críticas, ¿no? Entonces, el cálculo del flujo crítico comprende la determinación de la profundidad crítica. Es lo que les he pedido, encontrar la altura crítica y la velocidad cuando se conoce un determinado caudal. Entonces, ahí el método algebraico que ustedes van a determinar, el método de la curva del tirante versus el factor de sección, ¿no? Entonces, para una determinada sección de canal, ¿no? Que puede ser una sección regular o una sección natural, es más complicada, entonces por lo general se emplea un procedimiento gráfico para el cálculo del flujo crítico. Entonces, se construye una curva de tirante versus el factor de sección, ¿no? Luego se calcula el valor de el caudal sobre la raíz de la gravedad. Entonces, acá tenemos este factor de sección, ¿no? Y venimos acá para determinar la altura crítica. El método gráfico o del cuadro de diseño que les he mostrado, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora del control del flujo. O sea, básicamente de la sección de control. El control de flujo en un canal abierto se define como el establecimiento de una condición definitiva de flujo en un canal. Específicamente, una relación definida entre el nivel
y el caudal del flujo. Entonces, veamos esta condición de flujo en un canal prismático largo, donde se tiene un vertedero, ¿no? Entonces, esta es una estructura, y como les dibujaba también anteriormente, vamos a generar un cambio del perfil de flujo debido a esta estructura en el canal, ¿no? Entonces, acá dice condición de flujo controlada en el extremo de aguas abajo. Entonces, todo lo que ocurre aguas arriba, ¿no?, es controlada por esta estructura, por esta condición. Entonces, la profundidad adicional debida al efecto del remanso. Lo que ocurre es que cambia está fluyendo con este tirante y poco a poco gradualmente va aumentando el tirante de agua, ¿no? Uno diría, ¿por qué va a aumentar el tirante de agua en un canal? Es porque va disminuyendo su energía, va disminuyendo la velocidad, ¿no? Entonces, acá están viendo esas dos líneas de las cuales les he comentado, que es la profundidad del flujo subcrítico o la altura normal, y esta otra línea más menuda, que es la línea de la profundidad crítica, ¿no? Entonces, el flujo está fluyendo con una altura de flujo subcrítico y de pronto, ¿no es cierto?, se pone por encima de la altura normal y por encima de la altura crítica, ¿no? O sea, el tirante real, ¿no?, que es este, ¿no?, si tomamos esta sección, va a ser mayor a la altura normal y a la altura crítica, ¿no? Entonces, está en la zona 1. Y este perfil se conoce como el perfil subcrítico M1. Entonces le vamos a ir dando nombres a los perfiles, pero eso vamos a ver en el capítulo de flujo gradualmente variado, ¿no? Entonces, como consecuencia de quebrar al flujo, ¿no?, se genera una condición acá, ¿no? Y a esta condición se la conoce como la sección de control. Entonces, gracias a esta situación, podemos obtener una relación de niveles de agua y caudal. Entonces, nosotros podemos aquí colocar una regla, ¿no?, y leer los niveles y podemos conocer qué caudal está pasando, ¿no? Esa es una sección de control. Entonces, el caudal que pasa está en función del ancho del vertedero, si es un canal rectangular, en todo su ancho, por, ¿no?, el tirante que se genera sobre el vertedero elevado a un exponente, ¿no? Entonces, esta condición nos permite obtener una sección de control. Entonces, todo lo que ocurre aguas abajo no influye en la condición aguas arriba, ¿no? Se da un quiebre en el flujo. Entonces, por eso es que esta es la condición que influye en la condición aguas arriba. Aquí leemos condición de flujo controlada en el extremo aguas abajo. Ahora, una compuerta nos puede generar una condición aguas arriba, ¿no? Pero acá no estamos analizando una compuerta. ¿Qué pasa cuando cambiamos la pendiente? Fíjense, esta pendiente es más fuerte que esta otra, ¿no? Esta pendiente es menos pronunciada
que esta. Entonces, lo que ocurre es, se genera un flujo crítico en todas las secciones, ¿no? Y vamos a tener aquí un nivel, dice, prácticamente horizontal, ¿no? Y las dos alturas, la crítica y la normal, se juntan, por eso vemos que aquí ya solamente se ve una sola línea. Pueden coincidir, o sea, la altura normal y la altura crítica pueden coincidir, ¿no? Les va a salir los mismos valores. Altura normal 0.50, altura crítica 0.50. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Entonces, a esa pendiente se conoce como la pendiente crítica, ¿no? Una pendiente crítica. ¿Qué pasa si le damos más pendiente? Entonces, acá va a empujar el agua, pero como se tiene acá, va a chocar, va a retornar y se va a generar un resalto hidráulico que ya hemos analizado, hemos visto que es un resalto hidráulico, es el cambio de un flujo, ¿no?, supercrítico a un flujo subcrítico. Entonces, acá se genera un perfil de flujo. Fíjense, aquí está la altura crítica y la altura normal, ¿no? En todo caso, la altura crítica es mayor que la altura normal. Entonces, este perfil de flujo va a tender a la altura normal y va a chocar con el colchón de agua y va a cambiar a otro perfil. Entonces, acá vamos a tener un perfil supercrítico y aquí un subcrítico, ¿no? Y la energía, la altura crítica está pasando por medio del resalto hidráulico donde se genera una energía mínima, ¿no? Una energía mínima. A esta pendiente se conoce como la pendiente supercrítica, ¿no? Pendiente supercrítica. Entonces, pendiente crítica, pendiente subcrítica o suave. Entonces, en esta pendiente los perfiles van a ser subcríticos y en esta pendiente van a ser perfiles supercríticos. Entonces, a partir de estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero Parshall, ¿no?, determina que se puede utilizar, ¿no?, una estructura que luego se la conoce como el medidor Parshall, ¿no?, para poder obtener esa relación HQ, para poder medir caudales. Entonces, los medidores de régimen crítico consisten en un simple estrangulamiento, ¿no? Como habíamos dicho, ¿cómo conseguimos un flujo crítico? Estrangulando. Entonces, un simple estrangulamiento adecuado de una sección en el descenso o en la sobrelevación del fondo o aún en una combinación conveniente de esas peculiaridades, capaz de ocasionar el régimen crítico. Ventajas entonces de los medidores de régimen crítico. Además de la facilidad de su construcción, presentan ventajas que tienen sus propias características hidráulicas. Una sola determinación de carga es suficiente. La pérdida de carga es reducida. No hay obstáculos capaces de provocar la formación de depósitos. Entonces, el ingeniero Parshall, ingeniero de servicios de irrigación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, construye un equipo que se denomina, que le llaman el Parshall, ¿no? Y este es el equipo. Entonces,
en una determinada sección que tiene un ancho, se hace un estrangulamiento, ¿no? Que se genera una sección convergente hasta una sección que es la garganta, se la conoce como la garganta. Y luego hay una sección divergente en que se va ensanchando gradualmente hasta alcanzar la sección del canal. Entonces, como consecuencia de esta contracción y una caída en la solera, ¿no? Se genera pues este cambio de perfil de flujo, ¿no? Se genera una condición de borde. Entonces, mientras el aguas abajo no se eleve mucho, o sea, no se iguale al nivel de aguas arriba, esto ha de funcionar bien. Pero si esto crece aguas abajo, desaparece esta caída y ya no sirve este medidor parcial. Entonces, vamos a visitar los proyectos de riego y vamos a encontrar este tipo de estructuras que sirven para medir los caudales, ¿no? Entonces, acá está la descripción con estos datos. Aquí W es la garganta, A es la longitud. Podemos construir, ustedes pueden construir, ¿no? Un medidor con una plancha metálica, ¿no? Dándole esta forma, soldando, etcétera. Entonces acá están todas las dimensiones para poder construir un medidor parsa, ¿no? Entonces, la regla para poder medir el nivel, que después nos sirve para encontrar el caudal, se coloca a 2/3 de esta longitud de la sección convergente, ¿no? Entonces, W, tamaño de la canaleta o ancho de la garganta en pulgadas o en pies. Luego está la longitud de la pared lateral de la sección convergente. A 2/3 de esta longitud se encuentra la regla para poder realizar la medición. B es la longitud axial de la sección convergente. C, ancho del extremo de aguas abajo de la canaleta. D, ancho el extremo de aguas arriba de la canaleta. Profundidad de la canaleta. F, la longitud de la garganta. G, la longitud de la sección divergente. K es la diferencia del nivel entre el punto más bajo de la canaleta y la cresta. M, la longitud del fondo de aproximación. N, profundidad de la depresión en la garganta debajo de la cresta. P, ancho entre dos extremos de las paredes curvadas. R, radio de curvatura de las paredes. X, distancia horizontal desde el punto más bajo de la garganta hasta el punto de medición. Entonces, todos estos aquí están, ¿no? Para diferentes gargantas, anchos de garganta. Un pie es de 3 pies si ustedes quieren construir una canaleta parcial, ¿no? Entonces, si están trabajando, qué sé yo, para una consultora, y tienen que medir el caudal en un canal o en un río, entonces aquí están las dimensiones y con estas dimensiones pueden construir. Ahora, esta es de 3 pulgadas. Entonces acá tenemos el ancho de una canaleta parcial de 3 pulgadas. Entonces, con una canaleta de ancho de garganta de 3 pulgadas, podemos medir un caudal desde 0.9 litros segundo hasta máximo 53 litros segundo, ¿no?
Entonces, si tenemos un río, vamos a tener más caudal, por ejemplo, 400 litros segundo puede tener. Entonces aquí ya el ancho de la garganta es de un pie, ¿no? De un pie. Y si queremos medir mayores caudales, miren, podemos medir hasta 5.660 litros segundo. Entonces, acá vamos a tener ya un ancho de garganta de 10 pies, ¿no? O 305 centímetros. Entonces, 305 centímetros tendría este ancho para poder medir un caudal de 5.000 litros segundo, ¿no? Que es bastante. 5.000 litros segundo son 5 metros cúbicos, que es un caudal grande, ¿no? Ok, ¿hay alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a quedar acá. Con esto prácticamente el flujo crítico habríamos concluido, ¿no? Entonces, fíjense, acá se tiene equipos de medición bastante sofisticados, ¿no? Automáticos, que no se requiere medir la reglita que estaría instalada y el operador viene, lee y registra, ¿no? Los niveles. Entonces puede registrar automáticamente y grabar en su memoria, y viene el operador después de una semana, recoge la información. O también se puede directamente en la oficina, ¿no? Recibir la información. Entonces, las facilidades de los medidores parcial, gran facilidad de construcción, bajo costo, no hay sobreelevación en el fondo, no hay peligro de formación de depósitos, todos los sedimentos y materiales en suspensión pasan sin problema, ¿no? Entonces pueden funcionar como un dispositivo en que una sola medición de H es suficiente. Bueno, su ejecución puede ser empleados de diferentes materiales, como les decía, se puede construir de planchas o fijos de hormigón armado. Entonces, en las plantas de tratamiento, o se tienen estructuras físicas, ¿no? Entonces, acá tenemos ecuaciones que nos permiten determinar el caudal, ¿no? K, que tiene, ahí vamos a encontrar, ¿no? Para diferentes, por ejemplo, para 3 pulgadas tenemos el valor, si es en unidades métricas, K, acá tenemos los valores, ¿no? Vamos a la tabla y determinamos este valor, este coeficiente, y H es el tirante, el nivel del agua. Fíjense, es una relación de caudal y tirante de agua, ¿no? Entonces, y los valores del exponente para 3 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay otros autores que plantean otras ecuaciones, donde además toma en cuenta el ancho de la garganta en metros, ¿no? Bueno, o sea, los medidores ahogados, como les decía, o sea, no tienen que estar, tiene que tener un grado de sumergencia, ¿no? De tal forma que pueda funcionar de forma, ¿no?
por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? Hay un límite en que puede, digamos, el nivel de aguas abajo subir, ¿no? Y no afectar a la condición de aguas arriba. Entonces hay un grado de sumergencia. Bien, entonces cada canaleta parcial tiene una ecuación. Esa ecuación, cuando ustedes construyen, tienen que además ir a un laboratorio y conseguir una calibración, ¿no? Hay que calibrar para obtener, digamos, una buena relación HQ. Entonces, con el criterio de flujo uniforme, ¿no? Hemos determinado, o sea, se ha determinado la sección de control, una sección que nos permite relacionar el caudal y el tirante de agua, ¿no? Bien, entonces eso sería por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Buenas, ingeniero. Sí, adelante. Sí, esos equipos avanzados es diferente. Obviamente es mejor esos equipos avanzados que los sensores que tenemos en el laboratorio de hidráulica, como hemos ido al Puente Cajón, hemos visto los sensores que también miden los niveles del caudal y todo eso. Sí. ¿Es una gran diferencia solo por el caudal o por la medida exacta o algo así? Sí, claro, estos equipos, ¿no? Son mucho más precisos, ¿no? Los equipos electrónicos a veces tienen sus fallas, ¿no? Sin embargo, con la tecnología cada vez son más precisos, pero siempre hay que estar verificando, ¿no? Hay que estar verificando y calibrando al mismo tiempo estos equipos electrónicos porque se descalibran, ¿no? Con el tiempo, o digamos hay una baja de tensión, ¿no? Entonces siempre tienen problemas. En tanto que estas canaletas más que todo se utilizan para los sistemas de riego, ¿no? Plantas de tratamiento, no tanto para medir el caudal en los ríos, ¿no? Entonces se utiliza para ríos pequeños, ¿no? Entonces, si vamos a ir, digamos, al campo, ¿no? Y hay un pequeño riachuelo, entonces necesitamos aforar. Entonces podemos utilizar, digamos, esta canaleta parcial en pequeños ríos, ¿no? Entonces, a ver, de repente podemos encontrar algo. Miren acá una canaleta parcial tan grande.
A ver, veamos este video. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary. Ahí está la regla, ¿no? ¿No? Eso es entonces, ¿no? Dependiendo de, acá por ejemplo, le han hecho unas construcciones, ¿no? Para poder concentrar todo el flujo, para que todo el flujo pueda pasar por la canaleta parcial, ¿no? Entonces acá estamos viendo, ¿no? Justamente esta pequeña estructura, ¿no? De cemento para que todo el flujo pase, ¿no? A veces en los ríos se le puede poner un plástico, ¿no? Y evitar que el flujo vaya por un costado. Entonces tiene que pasar todo el flujo por la canaleta y acá se tiene, ¿no? La regla, ¿no? Que nos va a permitir tomar el nivel. Entonces uno va a la curva que tiene HQ o a la fórmula y determina el caudal, ¿no? Y como hemos visto, entonces se contrae el flujo y debido a que se tiene también una pequeña caída, entonces se genera ahí un cambio de la condición de flujo. O sea, todo lo que pasa aquí aguas abajo no influye aguas arriba. Y eso nos permite obtener esa sección de control y nos permite entonces medir el caudal, ¿no? Bien. Está bien, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, Daniel Omar Maldonado. Sí, ingeniero. Ah, ya apareció entonces. Fabio Salazar. José Cruz. Inge, presente. Estoy aquí, Inge. Bien. Presente, Inge. Fabio Salazar. Sí, pasar esto encima de la laptop y no he podido agarrar rápido el mouse de la laptop, Inge. Perdón, va a disculpar. Ok. Catherine Ceballos. Presente, Inge. Bien, muchachos. Entonces, estén atentos a las novedades. Ahí tienen el trabajo en clase, ¿no? Deben deducir a partir de la ecuación de la energía específica el número de Froude y la altura crítica. ¿Ok? Bien. Entonces, muy buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Ok, que descansen, estudien, presenten una vez concluido el capítulo, tienen que enviar, ¿no? A la plataforma los ejercicios propuestos.